Good evening, everyone. Bueno, como ya dije cuando comenzamos, la última vez que nos conectamos terminamos el capítulo 3 y yo quisiera leer estos últimos dos versículos del capítulo 3 para entonces entrar de lleno en el capítulo 4. So as I stated, the last time we connected, we were finishing off chapter 3 of the book of Romans. And today I just want to read the last two verses of this chapter 3, so that we could dig into chapter 4. Quiero leer el capítulo 3, versículos 30 y 31, verse 30 and 31 of Romans chapter 3. Dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mire bien lo que Él dice. Look carefully what he says in verse 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y también por la fe a los de la incircuncisión. Verse 31, versículo 31. Luego, por la fe invalidemos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. So, él termina el capítulo 3, bueno, aunque no era una carta, ¿verdad? Pero está terminando aquí para entrar y comenzar a dar algún ejemplo de que la justicia de Dios no era algo nuevo, sino que había sido afirmada desde el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, y quiere que los judíos de aquel tiempo lo entiendan de esa forma. So, in chapter 3, he's ending it up, and he starts chapter 4 letting them know that that God's righteousness, His grace, is not something new that he is now talking about, that Paul is now talking about, but rather something that had begun in the Old Testament or the First Testament, and he wants the Jews to really understand that. So let's jump into chapter 4 of the book of Romans. Así que vamos a comenzar en el capítulo 4 del libro de los Romanos. Y Pablo va a comenzar con esta pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. So Pablo rápidamente comienza, ya ha establecido un gran argumento en los últimos capítulos, especialmente el capítulo 3. Comienza a montar este argumento que la justicia de Dios viene a través de la fe para los circuncidados como también con los que no están circuncidados, es decir, los que han guardado esta ley de Moisés y los que no la han guardado. Y él trae a Abraham al panorama porque Abraham es el padre de la fe. Abraham es el hombre que todo judío respeta y honra. Entonces él quiere utilizar a Abraham como ejemplo para así cementar su argumento. So here we see Paul, he takes off quickly, talking about Abraham. Abraham, who is the father of faith, Paul will use him as an example to make the Jews of his time aware and understand that this righteousness and this grace that is provided or imparted through Christ is not something new. It is something that has been it has been around all along, and that the salvation comes through faith for those that have maintained the law, or those that were circumcised, and those that are not circumcised. Paul says either way, they will be saved by faith. And he starts off quickly with this example of Abraham. Entonces comienza con Abraham. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo rápidamente dice, Abraham, si se justificó por la carne, pues él mismo se va a poder gloriar, pero no delante de Dios, porque esta jactancia no tiene validez delante de Dios, porque entendemos que esta salvación va a venir no por las obras, sino por fe en Cristo. So here Paul is telling them, Abraham did not save himself through, or he was not considered righteous, or God's grace was not over his life because he did some type of work.
Rather that we understand that his salvation and his righteousness came through faith. And he explains it a little more in verse 3 and in verse 4, versículo 3 y 4. Porque ¿qué dice la escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Ahora, muy importante que entendamos aquí que no fue que Abraham creyó en Dios, sino que Abraham le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que le creyó? Le creyó las promesas de Génesis 15 y lo podemos buscar en un momento. In verse 3, it's important to understand that it doesn't say that Abraham believed in God, but that Abraham believed God. Abraham believed God, and this is what allowed him to go into righteousness or be received with grace. Now, what did Abraham believe? Abraham believed the promise of Genesis 15, right? Génesis capítulo 15, a ver si lo encuentro. Génesis capítulo 15, Genesis chapter 15. This is the promise that God made to Abraham, and Abraham believed God, and because he believed God, righteousness fell over his life, or grace. Verse 1, let's read verse 1 through verse 6. Verse 1 through verse 6. Now, Paul is taking this phrase right out of Genesis. He's using it right out of Genesis. So Pablo está utilizando la frase y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está utilizando esta frase directamente del Génesis. Vamos a leer del 1 al 6. Verse 1 through 6 of Genesis 15. Génesis 15. Después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temáis, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo. Verse 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta la estrella si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? What do we see here? Vemos un hombre que está anciano, que no tiene ninguna esperanza de tener heredero, que piensa que el que le va a heredar va a ser un esclavo. Y Jehová se le aparece y le dice: sal afuera, mira las estrellas, que como esas estrellas, así también será tu descendencia. Al punto donde estaba Abraham, fuese imposible creer esto. Pero aquí dice que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. So let's put ourselves in Abraham's shoes. Abraham is a old man. He's an elderly man. His wife is elderly. At this point in his life, he doesn't believe he has any chance of having an inheritance, nevertheless an inheritance of thousands. And he thinks that a slave of his house will be his heir. And God calls on to him, brings him out. He says, look at the stars. You know the story. Look at the stars. He says, your descendants will be like these stars. Now, if you could count them, but this is how your descendants will be. And so it says here that Abraham believed God. He believed what God was going to do. And this was enough to bring righteousness and grace over his life. And so when Paul makes a reference of it in chapter 4, and he says, did he do it through his flesh? No, he didn't do it through his flesh, although his flesh was part of it, right? Because it was an act upon faith. It wasn't immaculate conception. Sarah did not have her son through immaculate conception. And there was relationships there. There were sexual relationships with Abraham. And so there was a level of flesh involved in this miracle. But that wasn't enough. That wasn't enough. God's Holy Spirit
had to also act upon it. Entonces vemos acá que Pablo está hablando y dice que él piensa él dice, lo que Abraham logró no lo logró en la carne, aunque claro que a través de la carne fue que hubo este milagro, no fue por inmaculación, una concepción inmaculada, sino que también hubieron relaciones. Pero el punto de Pablo es que hubo una obra de fe a través de lo que Abraham creyó, y esto produjo el milagro en Sara. There was a level of faith that Abraham engaged in, and this produced the miracle in Sarah. Versículo 4, verse 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Verse 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, bueno, si tú trabajas toda la semana, al fin de la semana se te debe algo. Hay una deuda que está sobre tu vida. Y esto es lo que Pablo llama de ley. La ley es aquello donde se siente uno que hay una deuda. Hay una deuda. Me lo merezco. Es la mentalidad de las personas que manejan este concepto. Me merezco que se me dé. Pablo está diciendo, si tú trabajas toda la semana, por supuesto que si trabajas toda la semana se te debe un dinero. Eso no es gracia. Pablo está diciendo, eso no es gracia. Bueno, gracia fuera que usted que usted no trabajara la semana y como quiera su jefe le da un chequecito. Le dice, no, quédate en tu casa, aquí está. Eso es gracia. Pero Pablo está diciendo que la deuda está conectada a la ley. Esto es una mentalidad que se ha filtrado dentro de muchos creyentes, y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. So Paul is saying in this verse, this is what he means by this. He means if you work all week, at the end of the week, there is a check that you have earned. And so when your boss gives you your check, he doesn't give it to you through grace. He's not giving it to you as a blessing. He's giving it to you because you earned it. And this is what the law does. It creates this sense in you that what you have done has earned you something in return. This is what law does. That's not what grace does. That's what law does. Entonces, este es el sentido que es creado en una persona que maneja la ley. Una persona que es religiosa, legalista. Se cree que se le debe algo, se merecen algo porque han hecho otra cosa. Y al tener esta mentalidad no comprenden gracia. Porque gracia es cuando se te da sin merecer. Usted no se merece nada, pero se le da. Esa es gracia. Grace is the total opposite. Because grace is when something is given to you regardless of what you've done or you haven't done. That's what I'm saying here. Grace is when something is given to you, you don't even deserve it. There's no merit behind it. There is nothing you have done, and it's still placed upon your life. This is what Paul is saying that happened to Abraham. Abraham did nothing. God did it all. He believed that God would do it, and this brought righteousness over his life. Esto es lo que Pablo está diciendo, que Abraham entendió que no había nada que él podía hacer para lograr lo que se iba a lograr, sino que puso toda su fe en Dios, y esto le contó por justicia. La gracia de Dios fue derramada sobre su vida. Entonces Pablo dice en el versículo 4, verse 4 again, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. So, mire bien el versículo 5, mas al que no obra, sino que cree que la justicia, aquel que justicia
sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo está diciendo, y acá es donde está la gran controversia de muchas personas, porque hay un sistema de ley y hay un sistema de religiosidad que siempre quiere mantener a Dios endeudados con nosotros. Déjeme decirlo de nuevo. Hay un sistema de ley, hay un sistema religioso que siempre quiere mantener a Dios endeudados con nosotros. Y Pablo aquí está diciendo que no es necesario usted hacer ninguna cosa para que Dios te bendiga. Y vamos a hablar un poquito más de esto. This is where the controversy comes in, because Paul is saying here that basically there is a system of laws and religiousness that always wants to keep God in debt with us. In other words, this mentality where if I do this, God will bless me. If I do this, God will have to bless me. And Paul is saying there is nothing you need to do to obtain God's blessing over your life except believe. All you have to have is have faith in Christ to believe, and you will be blessed. So this mentality of you arriving to church maybe and saying, you know, I sinned last night, or I had an argument with my husband or my wife on the way to church, I don't think God's going to bless me today. That's the wrong mentality. That's a works mentality. That's the mentality of works. The mentality of works takes you to that place where you think you have to do something in order to obtain God's blessing over your life. And the only thing you have to do is have faith. The only thing you have to do is believe. Regardless of what happened, you get to church and you say, Lord, I didn't have a great week. I know I sinned. I know I failed here. But Lord, I just want you to bless me today. And God will pour his blessing over your life. He will pour his blessing over your life. There is nothing you need to do to obtain that blessing. This is a system of religiousness and a system of laws that has been established, and a system of works that has been established in most churches. ¿Sabe? Pablo está diciendo, no hay nada que tienes que hacer para recibir. ¿Sabe? Ahí está este sistema y esta mentalidad de obras. Vamos a poner mentalidad de obras. Hay una mentalidad de obra. A mentality of works. Esta mentalidad de obra es una mentalidad donde la persona piensa que tiene que hacer alguna cosa para recibir algo de Dios. Esta mentalidad de obras, esta mentalidad de sistema religioso, de sistema de obras, es esta mentalidad donde usted dice, voy a ayunar para que Dios me bendiga. Voy a orar para que Dios me bendiga. ¿Sabe? Siempre tratando de mantener a Dios endeudado con usted. ¿Sabe? ¿Tienes alguna discusión, algún argumento con tu esposo, con tu esposa, camino al auditorio el domingo de adoración? Y cuando llegas allá al auditorio, no te sientes como que Dios te va a bendecir, porque venías peleando con tu esposo, tu esposa, porque la semana antes pecaste de alguna forma. Y te crees, no hay cómo Dios me bendiga hoy porque hice esto y esto. ¿Sabes? No hay nada que tienes que hacer para que Dios te bendiga. Si usted llega al auditorio y usted le habla a Dios, si usted le dice, Espíritu Santo, sé que fallé, sé que no fue mi mejor semana, Padre, pero hoy necesito una bendición tuya. Dios va a derramar su bendición sobre tu vida. No hay nada que usted tiene que hacer para recibir esta bendición, porque tu fe está conyugada a la gracia de Dios. Tu fe está sujeta y conectada a la gracia de Dios. Tener fe en Dios es poder imputar aquella gracia sobre tu vida. Your faith is connected and linked to God's grace, to God's righteousness. They will always be connected, just as works and the law is connected. Grace and faith is connected. Let's write that on the board. Vamos a escribir eso. Déjame borrar aquí.
La fe y la gracia siempre están conectadas. La ley y las obras siempre conectadas. So what I wrote up here was that faith and grace or righteousness is always connected, but also the law and works are always connected. Siempre están conectadas. Entonces, esta mentalidad de que tengo que hacer una cosa para que Dios me bendiga, tengo que hacer esto para salvarme, ¿sabe? No es por obra. Pablo lo está hablando aquí. Y yo sé que esto ha sido instalado en nuestras mentes por tantos años, donde tienes que hacer alguna cosa para salvarte. No, lo que tienes que tener es fe. This has been installed in our minds for many years, where we have been told that we have to do a certain thing in order to be saved. And we got to stop doing certain things in order to be saved. Y a veces es difícil romper con estas instalaciones que han sido puestas sobre nosotros. Porque tienes pastores, hay ministros que manipulan a la gente con esta cuestión, diciéndole no, que si te deja eso, que si practicas estas otras cosas, ¿sabes? No serás salvo. Mi hermano, pecado es pecado. Hay otras cosas que hemos llamado de pecado que nunca fueron pecado. ¿Estamos entendiendo? Pecado es pecado. Hay otras cosas que hemos categorizado como pecado, que nunca fueron pecado, que no son obras que tenemos que mantener para salvarnos. There have been a lot of ministers and pastors that have manipulated people by telling them you have to do this, you have to do that. In order to be saved, you have to stop doing this, you have to stop doing that. Let's make it clear. Sin is sin. But there are other things that have been categorized as sin and they're not sin. They never were sin. But man has made it a work in order for you to be saved when it isn't. It never was. And Paul is saying there's nothing you could possibly do to save yourself. Otherwise, you'll be able to boast. And he says it at the beginning of this chapter. Abraham could not boast. And if he did boast, he can't boast before God because everything was done through God. Entonces la gente utiliza esta cosa para manipular a otros. Y categorizan algunas cosas y que si no hace esto no te salva, como que ellos tienen la llave del cielo. Pablo está hablando aquí y Pablo dice, usted es salvo por la fe. No hay nada que puedes hacer porque si no te llevas la gloria, tienes esa jactancia en tu vida. Y él lo dice al principio del capítulo, Abraham no puede jactarse porque él no tuvo nada que ver, fue la fe en Cristo que lo salvó. Fue la fe en Cristo que salvó a Abraham. Versículo 6. Mire, quiero, antes de entrar en el versículo 6, before I enter verse 6, esta palabra de contado por justicia, vamos a hablar un poquito de esa palabra que estuve estudiándola unas semanas atrás. Fue contado por justicia. Cuando aquí dice contado, esta palabra contado es impresionante porque también quiere decir crédito añadido. Esta palabra contado es impresionante porque también quiere decir crédito añadido. Esta palabra contado es una palabra de contabilidad. Es una palabra que se usaba en el tiempo de Pablo para aquellos que tenían deudas. Y básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es que se le contó por justicia. Es que no solamente se le borró y se le pagó todo, se le dio un crédito.
Se le dio un crédito a Abraham. Entonces, a nosotros se nos añade esto a nuestra vida. Es como que usted va y paga alguna deuda y a quien le pagaste dice, no, ahora tienes un crédito mayor. Esto es lo mismo que quiere decir esta palabra. Que aparte de que se nos pagó la deuda, hay un crédito mayor sobre aquello. So it's an impressive word, counted. I don't know if in English it uses the word counted in verse 5, at the end of verse 5. His faith is accounted, for righteousness. So counted. So this word is a word of accountability. It was used a lot in Paul's time for people that own money. But what it meant is that not only was your debt paid, you were given a credit. There was credit that was added to your account. And so Paul is saying that this is what happened to Abraham. His debt was paid off because he believed in God, and there was credit due to him. Credit due to him. Es impresionante esta palabra contado, porque habla de este crédito que se nos añade. Ahora, Pablo usa a Abraham de ejemplo, porque claro, es un hombre muy honrado entre los judíos, pero ahora vemos que Pablo va a utilizar a David como ejemplo, porque David también, el rey David también es un hombre que es muy honrado por los judíos. Y como había escrito algunos salmos y otras cosas, Pablo va a utilizar lo que David mismo escribió para demostrarle a los judíos que esta justicia de la que él está hablando existía antes del Nuevo Testamento. No es una cuestión de nuevo pacto. Aunque ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, ni la división, pero para que entendamos, utilizo estos términos de primer y segundo testamento o el Viejo o Nuevo Testamento. Now, Paul has used Abraham as an example because Abraham, as I said before, is a man that is honored amongst the Jews. It's a man that is respected among the Jews. And now he brings another example, which is King David. Now, King David was also a man that is highly seen as honorable in the Jewish community. And he had written some Psalms. He had written other things. And Paul is going to use what David wrote to prove to the Jews that this concept of righteousness is not something new, but that it had been existing forever. Verse 6, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. So verse 6, he starts his argument saying, David is a man that understood that God would attribute righteousness or justice or grace over somebody's life that had done no works. Acá Pablo comienza su argumento diciendo que David es un hombre que entendía que Dios iba a imputar su gracia sobre cualquier persona sin la necesidad de obras. Verse 7, versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 9 es un versículo bastante fuerte. Vamos a comenzar en el 7. Verse 9 is a very powerful verse, but let's start in verse 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Iniquidad es aquel concepto que es cuando el pecado ha llegado al cielo y ya no es tolerado por Dios, pero es tolerado por el hombre. Esto es iniquidad. La palabra iniquidad. Iniquity. Does it use the word iniquity in verse 7? Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose lawless. Okay, it says lawless. Versículo 7. Iniquidades. Esta palabra iniquidad. He enseñado esto en otro tiempo. Iniquidad es cuando el pecado llega al cielo
porque es tolerado en la tierra por el hombre. So lawlessness sin is when sin has reached heaven because it continues to be tolerated by men on earth. It's when sin has reached heaven because it has been tolerated so long on earth. Entonces, iniquidad es aquel nivel donde el pecado ha llegado al cielo y es porque ha sido muy tolerado por el hombre. Y en los días en que vivimos podemos ver iniquidad, donde el pecado es tolerado por el hombre y está llegando al cielo. Cuando llega al cielo, llega la ira. When it reaches heaven, you will see the wrath of God. We are living in those days now where sin is being tolerated on earth by men. That's what that word lawlessness means. Versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, cubiertos, claro, David está hablando acerca del concepto de la hoja de Adán, que trata de cubrir su culpa con una hoja. Se recuerda la historia de Eva y Adán. Entonces, aquí David hace referencia a eso en este versículo. Here, David is making reference to that leaf that Adam and Eve used to cover their sins when he says in verse 7 that their sins are covered. I don't know how it says it in English, the last part of verse 7. And whose sins are covered. Whose sins are covered. And so he is making reference to Adam and Eve. They tried to cover their sins with leaves. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. And here, esto es una propuesta bastante fuerte la que da David. Dice, bienaventurado quien Dios no inculpa de pecado. Entonces, la pregunta entonces es, ¿habrá algunos a los que Dios inculpa con pecados? Claro que sí. Aquellos que no han podido recibir a Cristo a través de la fe. Si todavía se está tratando de lograr salvación por alguna obra que haces, has sido inculpado con pecado. How does verse 8 read? Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Impute sin. And so if you are somebody that are still trying to gain righteousness and salvation or grace through what you do, you are a person that sin is imputed into your life. Because here David says, blessed is he who God does not add sin to their life. And you have to understand that concept of adding sin. God doesn't add sin to your life, but he allows it in your life. Because you have not accepted Jesus through faith. You have not accepted Jesus through faith. Entonces, el versículo 8, bienaventurado a quien Dios no inculpa, Dios no añade pecado a su vida. Verse 9, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? So, verse 9, he asked this question. Paul asked the question. He says, does this only pertain to those that were circumcised or those that followed the law? What about those that didn't follow the law? Does this apply to them also? How does verse 9 read? Does the blessedness then come upon the circumcised only or upon the uncircumcised also? Right. Versículo 9. ¿Será que esta bendición es para los de la circuncisión o solo para los de la incircuncisión? Porque a este punto Pablo entiende que habrá muchos judíos que entienden que Abraham fue justificado por la fe. A la misma vez, Pablo está anticipando que habrán algunos que dirán, sí, pero estos gentiles tienen que convertirse al judaísmo antes de que sean justificados por la fe. Esto es lo que Pablo está anticipando este pensamiento en muchos judíos. Le dice, entonces, estas bienaventuranzas, ¿para quiénes son? ¿Para los que son circuncidados o para los que no son circuncidados? So Paul is anticipating that there are Jews that will be asking, well, are thinking to themselves, we understand that Abraham was justified through faith and righteousness came upon his life.
But we also understand that these Gentiles, these non-Jews, have to become Jews before they can be justified by the faith. This is what Paul is anticipating that the Jews are thinking. And so he asks this question. He says, is this blessing just for those that are circumcised, or is it also for those that are not circumcised? Pablo anticipa esta pregunta y hace y llega a esta conclusión. Es pues la bienaventuranza solo para los circuncidados, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verse 10, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él mismo se contesta. Él dice, mire bien, él dice, ¿cómo le fue contada? ¿Cómo le fue atribuida esta justicia a Abraham? Y escuchen bien la pregunta. Pablo está diciendo, Abraham fue encontrado justo porque le creyó a Dios en la circuncisión o en la incircuncisión. Y él mismo se contesta y dice, en la incircuncisión. Ahora, vamos a entender esto. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo está diciendo, miren bien lo que Pablo está diciendo. La promesa que Abraham creyó, la promesa de Abraham, fue dada ¿a dónde? Nosotros lo leímos al comienzo de la clase, en Génesis 15. El convenio o el pacto de circuncisión fue dada a Abraham en Génesis 17. Entonces, Abraham estaba en la incircuncisión cuando fue hallado justo. So we have to understand this question that Paul says. Paul asks, he says, was Abraham justified or was he found righteous under the law or not under the law? Was he found righteous because he was circumcised or because he wasn't circumcised? And he answers the question himself. Paul answers the question himself saying, incircumcised, not circumcised. What does Paul mean by this? What he means is that the promise to Abraham, when Abraham was found righteous, that happened in Genesis 15. The covenant of circumcision, the pact of circumcision, did not come until Genesis 17, about 14 years later. Del capítulo 15 al capítulo 17 hay 14 años. Del capítulo 15 al capítulo 17 de Génesis hay aproximadamente 14 años. Pablo dice, Abraham no había sido circuncidado. Abraham no había sido circuncidado cuando se le contó por justicia el creerle a Dios. En otras palabras, no importa si eres circuncidado, no importa si eres incircuncidado, lo que importa es que le crea a Dios. Este es el argumento de Pablo para los judíos. So, when Abraham believed God for righteousness, when Abraham believed God, he had not been circumcised. Because as I explained, the covenant came in Genesis 15, the promise to Abraham, and the covenant of circumcision didn't come till Genesis 17, about 14 years later. So when Abraham believed God for righteousness, he had not been circumcised. And this is Paul's point. He is saying it doesn't matter if you follow the law or you don't follow the law. That will not save you. What will save you is that you believe in Christ through faith. Lo que Pablo está diciendo aquí es, no importa si eres circuncidado, no importa si no lo eres, no importa si sigues la ley o no la sigues. Lo que importa es que le creas a Dios, que creas a Jesucristo por fe.
Esto es lo que importa. No hay obra que puedas hacer. No le pidan a los gentiles que se conviertan al judaísmo y se circunciden. No se lo pidan porque no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Es lo que está diciendo Pablo. Paul is telling them, don't ask the Gentiles to circumcise themselves. Stop asking the Gentiles to circumcise themselves or become Jewish. It doesn't matter if they're circumcised or not. He made this point in chapter 3 of Romans. We studied that. He made this point in chapter 3. It doesn't matter if they're circumcised or not. What matters is faith in Christ. Faith in Christ. Lo que importa va a ser la fe en Cristo. Amén. Si están aquí en vivo, puedan hacer sus preguntas por el chat. If you are live right now, you could, I know we post it later, recorded, but if you are live now, you could place your questions. Verse 9, let's read verse 10, verse 10 again. Vamos a leer el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en circuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces Pablo explica por qué la circuncisión. Pablo va a explicar por qué la circuncisión de Abraham. Can you read verse 10? How then was it accounted? While he was circumcised or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised. Verse 11. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while still uncircumcised, but that he might be the father of all those who believe. Though they are uncircumcised, that righteousness might be imputed to them. So basically, Paul explains why Abraham ends up getting circumcised. He says it's a seal. It is a symbolism that he has believed. Circumcision was a symbolism for the Jews that they had believed. And everyone that circumcised after Abraham was a symbolism that they had believed in the faith of Abraham. They had believed in the faith that Abraham had of the righteousness. Entonces, Pablo explica que en la circuncisión Abraham termina circuncidándose, pero no para justificación ni para la gracia de Dios, sino como un simbolismo, como un sello de su fe que lo llevó a ser justificado. Y todo aquel que se circuncidaba después también debe de ser como una marca de la fe de Abraham. Que Abraham llega a ser padre de todos. Padre de todos. Pablo hace mucho énfasis en esto de padre de todos, porque en el tiempo que Pablo está escribiendo, los judíos decían que Abraham era el padre de ellos. Pero a los gentiles, aun cuando eran prosélitos, los gentiles, aun cuando se habían convertido al judaísmo, no se le permitía a ellos decir que Abraham era padre de ellos. Ellos decían, el padre de ustedes, Abraham. Así hablaba el gentil, aun cuando era prosélito. Él decía, el padre de ustedes, Abraham. Pablo aclara y dice, no, será padre de todos. Será padre de todos. So this part here where Paul says he will be father to all, the deal with this is that in the time of Paul, the Jews would speak in this manner. They would say, Abraham, our father Abraham. They would speak this way. But Gentiles, even when they had converted to Judaism, they were not allowed to speak that way. They would say, your father Abraham. Your father Abraham. This is the way they spoke. Your father Abraham. They could never say, my father Abraham. They were not allowed to say that. And so here Paul says, no, he is the father of all. All of those that embrace Abraham's faith is part of that family.
todo el que abrace la fe de Abraham es parte de esa familia, es lo que está diciendo Pablo. Verse 12, versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. We're going to end it there. Vamos a terminar ahí en el versículo 12, porque hay bastante que hablar después. Pero en el versículo 12 simplemente afirma lo que le acabo de decir a ustedes, lo que acabo de explicar, que Pablo dice, no, él es padre de todos, de los de la circuncisión, también como los de la no incircuncisión. Y esto es lo que nos añade a nosotros a ser parte de Israel, ¿verdad? Parte de Israel espiritual. No somos judíos, la mayoría de nosotros somos gentiles y no andamos con este sistema de leyes, la mayoría de nosotros circuncidándonos, pero sí entendemos la fe que salvó a Abraham, porque es la misma fe que nos salva a nosotros. La fe que trajo justicia sobre la vida de Abraham es la misma fe que trae justicia sobre nuestras vidas. La Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre y el que se sienta es el que terminó de trabajar. Entonces no hay nada que usted pueda hacer para añadir, sino que usted simplemente la sangre de Cristo y la historia de la cruz será suficiente para nuestra salvación. Es suficiente para nuestra salvación. Todo lo demás lo hacemos porque somos salvos, no para ser salvos. Si hay algo que hago, lo hago porque soy salvo, porque la sangre de Cristo, la historia de la cruz demanda una respuesta de mi vida. Entonces vivo en justicia, vivo en santidad y intento en todo lo posible agradar a Dios porque soy salvo, no para ser salvo. Cuando entiendes este secreto, cuando entiendes esto, eres libre. Eres libre de toda obra, eres libre de toda ley y peso que pueda ser puesto sobre tu vida. So let's end it there in verse 12. Paul finishes telling them, hey, the only thing you need to know, you have to do is have faith in Christ. And the same faith that brought righteousness and grace over Abraham is the same faith that we use to obtain righteousness and grace from God. There is nothing we have to do to be saved except believe. The story of the cross and God's blood, Jesus' blood, is enough for your salvation. Now, there are certain things I don't do, but I don't do them because I want to be saved. I do them because I am saved. And there's a big difference, a different mentality when you say it that way. I don't do certain things not because I want to get saved. I don't do certain things because I am saved. Because the story of the cross demands a response from my life. The shedding of the blood of the cross demands a response from my life. And my response is to try to live in righteousness every day. Así que les bendigo a todos. Gracias por conectarse en esta noche. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 8 de la noche, horario de Boston. So thank you for connecting tonight. God bless you all. We'll see you next week again on Tuesday, 8 p.m. Boston time. Be blessed and good night. Buenas noches.